Guns N' Roses y Axl Rose, gente. Uno de los mejores cantantes de la historia del rock y una de las mejores bandas y de las bandas más influyentes del rock. Autores de la banda sonora de ni más ni menos que Terminator. La voz de Axl Rose se caracteriza por tener este tipo de twang metálico, siempre lo menciono, que es este sonido como incisivo y con una cuotita nasal. A través de este mecanismo, Axl tiende a utilizar todos estos aspectos de constricción y de romper su voz. ¿Es esto algo técnico? No, de hecho no lo es. Pero hay dos cosas a tener en cuenta. Que es que uno con el tiempo se acostumbra a hacer cosas y las empieza a lograr con más facilidad. Entonces, si vos te acostumbras a romper tu voz, es muy probable que con el tiempo, con más facilidad, logres romper la voz y logres ser más longevo con una voz rota. Ahora bien, eso tiene la contra de que es poco probable que luego de romper tu voz puedas volver a limpiarla. ¿Vamos a ver un ejemplito de eso? Acá lo tenemos a Axl. Ese sonido que muchos me preguntan, ¿cómo lo logra? Bueno, ese sonido tiene una principal caja de resonancia en nuestra garganta, que es un área del no retorno, siempre digo. ¿A qué me refiero con esto? Que si ustedes la utilizan y la estrechan demasiado y generan mucha tensión y mucha constricción, su voz va a quedar rota. Va a quedar con algún grado de irritación. ¿Y eso qué es lo primero que va a afectar? Eso va a afectar su capacidad de afinación. Pasa que, bueno, Axl es un cantante de rock. No es un cantante lírico. Entonces él siempre va a jugar en los límites de todo. La vida de los Guns N' Roses es el límite, ¿ok? Entonces, si a mí me preguntan, tengo dos respuestas distintas para dar. ¿Es eso técnicamente aconsejable? No. ¿Eso está bueno y lo harías vos si pudieras hacerlo en vivo? Sí. ¿Por qué? Porque es épico, me encanta. Entonces vamos a tratar de separar las cosas. Por un lado, hay cuestiones que técnicamente, si Axl hubiera sido un cantante muy prolijo y muy técnico, no hubiera sido tan bueno. Miren lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿qué estoy diciendo, Luis? ¿Que ser muy técnico es malo? Depende cuál es tu banda. Si cantás en Il Divo y haces esto, estás al horno. Pero si cantás en los Guns N' Roses o en AC/DC, va como piña. Entonces, el arte y la técnica y todas estas cuestiones, digamos, son muy subjetivas. O sea que hay que tomarlas con pinzas. Yo por un lado les voy a decir, mira, esto no es aconsejable, pero la verdad que queda muy bien. Entonces, si vas a grabar un disco y lo podés hacer en un temita, hacelo. Ahora les quiero mostrar un pequeño riesgo de esto que hizo Axl. Eso es lo que vamos a llamar notas muertas. ¿Qué son notas muertas? Notas que carecen de temperamento. Es decir, de a poquito se va apagando la afinación de Axl y la nota va siendo cada vez más rota y ya apela más al sonido sin altura. Ahora, ¿cuál es el problemita de esto? Bueno, todos se saben la melodía de Sweet Child of Mine, ¿ok? Escúchenla cuando arranca. Ahí finalmente afina. Love. Bueno, todos ya saben la melodía de Sweet Child of Mine. She's got a smile that it seems to me remind me of childhood memories. Recuerden la afinación. ¿Ok? Esa es la nota que Axl nos tendría que dar ahora. Y como hubo un exceso de constricción, Axl tiene la voz más rota pero menos afinada. ¿Qué sucede ahí? Bueno, esos son los riesgos del exceso de constricción que tuvo Axl en la previa, que a todos nos encantó. Lo pongo una vez más. Traten de escuchar que las notitas no están claras.
Y de a poquito, a medida que vaya bajando el grado de irritación de nuestras cuerditas, va a ser cada vez más fácil que se junten y nos den temperamento o altura. ¿Notan que eso ya está un poquito más afinado? Un poquito más. Bueno, yo debo decir dos cosas, que es una dicotomía compleja. Esta clase de cosas le han dado identidad a Guns N' Roses, o sea que eran necesarias. Pero a la vez esta clase de cosas han afectado a la voz de Axl a lo largo del tiempo. Yo digo, si pudiera volver a nacer Axl y hacerlo todo de nuevo, ¿yo le aconsejaría que cambie algo? No, de hecho no. No, porque cambiaría los Guns N' Roses y a mí me gustan como son. Cuando uno elige algo en la vida, normalmente lo que no piensa es en aquello que no elige, ¿ok? Entonces yo creo que es la elección de Guns N' Roses, todo esto que le ha dado la identidad a esta banda que tanto nos gusta. ¿Notan cómo ya la afinación volvió? Es que ese aspecto les gusta a mucha gente de la voz, de hecho a mí me gusta. A mí ya cuando se rompió demasiado en la entrada puedo decir que eso ya no me gustaba tanto, pero todo lo demás sí. Y esto es una cuestión de gustos, hay gente que va a decir, pero a mí me encanta. Está perfecto. El hecho de su twang y todo este sonido nasal y la constricción, que a veces son aspectos que nosotros en clase decimos, mira, esto es un extremo, es muy loco cómo viene Axl Rose. Algo que nosotros decimos, no lo hagas porque es muy exagerado, y Axl dice, tomá, Guns N' Roses en tu cara, ¿cómo que no se puede? Sí, lo hizo perfecto, o sea, te felicito Axl. Pero no es fácil, ¿ok? No es fácil construir una identidad vocal trabajando recursos que están al límite. Por eso yo siempre digo que una definición de Guns N' Roses es una banda al límite de todo, al límite de la convivencia, al límite del temperamento, al límite de muchas cosas. Y la vida, muchas veces nuestra vida está al límite. Entonces es importante, es necesario que existan los Guns N' Roses. Es lo bueno de la música. Siempre va a haber un artista que va a ser voz de lo que nos pasa. A veces nuestra voz van a ser los Guns N' Roses, a veces nuestra voz van a ser los Beatles, bueno, no sé, quien sea que sea la voz de su historia y de su vida. Los Guns N' Roses han sido la voz de muchos, y yo me incluyo. En mi adolescencia han sido una gran banda, y hoy por hoy, o sea, también pasa que ya me escuché todas las canciones, pero es una banda que respeto y admiro un montón. Con el paso de los años, lo que sucedió con Axl es esto. Muchos hablan de la voz de Mickey Mouse. ¿Qué sucedió? Bueno, como Axl se empezó a curar de sus cuerditas, perdió esa capacidad de construcción y probablemente no se la recomendaron. Igual es muy loco la carrera de Axl porque él tuvo altibajos. De repente aparece 2 semanas después y la rompe. Y después decae un poquito. Yo no tengo tanta información como para indicar a qué se deben estos factores. Lo que puedo decir es que es un cantante de la hostia, quizá como en la vieja escuela. No es un cantante tanto de técnica. No puedo decir que no tiene técnica, porque sí la tiene, pero no es exactamente el muchacho técnico disciplinado que se acuesta tempranito para tener 8 horas de sueño, con una muy buena hidratación y una vida sin drogas y mucha agüita. No es su caso. Notan la inestabilidad en sus voces, en su cierre cordal y demás. A mí, yo les juro, cuando vi este video me puso triste, porque encima yo amo November Rain. Les voy a mostrar, ya conocen a November Rain, pero vamos, me da bronca ponerlo así. Escuchen este animal cantando November Rain. Ustedes no se dan idea de la cantidad de veces que escuché esta canción cuando tenía 14 años y me dejaba mi novia. Toda mi novia me dejaban. Les mando un beso grandote. Y nada, era el amor, era la ira, era... Ven, yo cuando escucho eso, si bien es una grabación de estudio, yo escucho un equilibrio perfecto entre la constricción, una buena afinación, una posición de laringe que me es agradable.
cuando la posición de nuestra laringe es muy exagerada, a veces la voz suena falsa. But darling, when I hold you, don't you know I feel the same? Yeah. Pequeño datito para cantar y tener un poquito los recursos de Axl. Axl cantaba con sus cuerditas semiabiertas. No cierren sus cuerditas por completo y no me digan when. Esa no es la voz de Axl. When I look into your eyes, I can see the love restrain. Escuchen, entonces, aclaro, yo no soy un imitador de Axl. Yo simplemente les estoy comentando los recursos. Yo incluso usando los recursos de Axl no voy a sonar a Axl Rose. Simplemente les voy contando un poquito qué recursos vocales él utiliza. Ustedes saben que yo intenté, soy un desastre bailando, ¿no? Yo intenté una vez hacer una imitación a Axl Rose en el colegio y hice una cosa así que creo que di tanto cringe que la profesora de matemáticas me aprobó. Porque di lástima, básicamente di lástima intentando imitar a Axl Rose bailar. Es que no sé bailar, soy muy malo. ¿Qué pasó acá? Pará. Ustedes creí que lo estaban agarrando de Slash. ¿Se subió uno? Sí, se subió. Che, y no se quiere bajar, ¿eh? Lo que pasa es que imagínate que estás tocando, haciendo el riff y viene un loco y se te larga. Capaz que, supongamos que no te quiere hacer nada malo, te quiere dar un beso. Y te caga la canción. Está bien, son los Guns N' Roses, van a decir, ¿qué querés que no hagan? Sí, todo bien, yo estoy tocando ahí, ya me pasó. Una vez estaba tocando, siempre cuando es un loco me tiró una colilla de cigarrillo, yo salté y me agarré las trompadas, después me echaron del bar. Estaba cantando yo y me tiraron una colilla de cigarrillo en la cara, está loco. A lo que voy es, para que entiendan un poquito los artistas, uno está en vivo haciendo música, tratando de que la gente se olvide de su vida por un ratito, con mucho amor. Somos humanos, también somos humanos. El rock siempre ha sido una música más, no sé si el término me parece un término correcto agresivo, pero sí el rock ha sido un término contestatario, ¿ok? Entonces es más fácil encontrar rebeldes adentro del rock que adentro del club de fans de Justin Bieber, ¿ok? Lo peor de todo es que yo me crié, claro, viendo bandas así y yo después me ponía esto, yo tenía 11 años, me peinaba el pelo con gel para atrás y yo me ponía un chalequito, un pantalón que era pegado al cuerpo pero no respiraba nada. Iba todo ajustadito con 11, 10 años y se me cagaban de risa los muchachos del barrio. Yo nací en Santiago del Estero, barrio Autonomía, le mando un beso grandote a toda la gente de la Autonomía que los quiero un montón. Encima todos mis amigos tocaban folclore y yo venía, parecía un John Travolta pobre. Y claro, para mí eso era rock. Pasa que bueno, yo no era Axl Rose, tenía 11 años, 1,25 m, 16 kilos, mojado. Vamos a ver la parte C. La parte C siempre reitero, la parte C es la parte distinta de la canción. La parte C se caracteriza por ser esa parte que rompe la cadencia o los acordes. Si su canción es Do, Fa, Sol y el estribillo es La, Sol, Fa, normalmente la parte C es un acorde distinto a Do, Fa, Sol y La, Sol, Fa. No solo eso, sino que suele ser un acorde que está fuera de la escala. Ahora es La bemol. Ahora es Mi bemol. Entonces la parte C tiende a romper la escala de acordes, es decir, utilizar aquellas alteraciones que no se deberían de utilizar. Y a la vez la parte C en la letra tiende a plantear una alternativa a lo que pasa. Roger Waters ya lo dijo y Sting lo dijo en un video también. Y es como la terapia, donde uno vieron en la estrofa dice me pasó algo de toda la vida, es un desastre, y en la parte C vos decís, pero te encontré a ti. Ponele. Está la parte C. Acorde.
acordes mayores, toda bonita, toda consonante, no hay disonancias como las que generan con acordes disminuidos muchos los Hans. Recuerden que el acorde disminuido es el acorde que tiene el quinto grado descendido. Por ejemplo, en la tonalidad de Do, el sol bemol hace que disminuya la canción. Esas notitas son disminuidas y se han usado mucho en toda la música, pero en el rock y en los riffs de rock, uff. So down. Lo que nunca supe cómo hace Axel es para correr así y cantar. Es una locura. Yo una vez he corrido mucho menos que Axel y me agité y, o sea, no es que no hago nada, yo siempre suelo hacer alguna cosita, pero Axel no sé, o se agita y no se cansa. Y ¿saben qué? Como digo, uno se acostumbra, somos animales de costumbre y no solo en el aspecto sociocultural, sino en el aspecto muscular. Si uno siempre golpea algo, eventualmente la callosidad que se va a generar en nuestros huesos no va a permitir que no nos lastimemos. Entonces todo nuestro cuerpo se va acostumbrando y nuestras cuerditas se acostumbran a una forma de cantar. El tema es que de a poquito vayan haciéndolo sin lesionarse en el camino. Entonces, si ustedes quieren desarrollar una voz como la de Axel, tienen que tomar la filosofía de cantar al límite, pero al límite no es pasar el límite, ¿ok? Entonces está bueno que sus profes controlen esto de trabajar, de fatigarse, de cansarse, de que no puede haber dolor después de la clase, ¿ok? Dolor, no, nunca. Dolor, algo pasó mal y no se puede repetir. Bueno, gente, ha sido un placer. He hecho este primer videíto que la verdad es que no ha sido muy técnico, ha sido más, siempre digo que hago análisis. Yo no considero esto un análisis, sino más un poquito una reacción y una charla entre amigos. Sobre un poquito de los Guns. Si hay algo en particular que les interesa saber de los Guns, podemos meternos un poquito en la música o en la ornamentación, en cómo armar canciones que suenen tipo los Guns, o si realmente quieren ver más aspectos técnicos de la voz de Axel, yo voy a buscar vivos y trato de armar algo. Traté de que este video sea un poquito más ameno y no muy técnico porque no sé si les va a gustar. Les mando un abrazo grandote. Por favor, si me suscriben al canal, me ayudan un montón, si lo pueden hacer. Y recuerden que me pueden pedir lo que quieran. Yo escucho de todo realmente y me encanta compartir con ustedes lo que pueda saber y lo que pueda hacer para ayudarlos. Les mando un beso grandote, se me cuidan.